Hermanos, nuevamente es un placer. Bueno, siempre digo lo mismo al inicio, pero lo digo sinceramente, de verdad. Es un placer estar aquí de pie, compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y hoy llegamos al final de nuestra serie de mensajes sobre los himnos en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Estuvimos durante enero y febrero en esta serie que se llamaba perdón, Melodías del Salvador, los cánticos en el Nuevo Testamento. Así que hoy día termina la serie y ya empezaremos desde el próximo domingo una nueva serie programada según el calendario de liturgias. Solamente le doy este pequeño adelanto. El título de la nueva serie es Sabor y Significado, las comidas en la Biblia. Vamos a ver ¿qué? Porque vemos varias situaciones de cenas, de comidas, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. Pero si confiamos y creemos que la Biblia es palabra de Dios, no se trata simplemente de comidas que se llevan a cabo y punto. Algo nos quiere decir el Señor incluso a través de esas comidas, a través del hecho de que personas en ambos testamentos se reúnan para compartir el pan, para compartir la mesa. Entonces vamos a ir descubriendo a lo largo de marzo cuál es el sentido de eso. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros como iglesia en este 2025 a través de esos pasajes? Pero hoy día cerramos esta serie de los himnos en el Nuevo Testamento. Y la predicación de hoy lleva por título Un cántico nuevo, ¿ya? Un cántico nuevo a partir de estos dos versículos que leímos de Apocalipsis 5. Personalmente a mí este pasaje es un texto bíblico que me gusta mucho, me apasiona, este capítulo 5 de Apocalipsis, sobre todo por la forma como comienza el capítulo. Pero antes de entrar directamente ya en el pasaje, primero, ¿qué podemos decir del libro? Para poder entender el contexto en el que se inserta este texto. Primero, que se conoce como el Apocalipsis de Juan. El mismo aparece, se presenta en el primer versículo, en Apocalipsis 1:1, ¿ya? Él se presenta como el autor de este libro, o mejor dicho, aquel que puso por escrito la visión que él tuvo en la isla de Patmos. Sobre el periodo de redacción, probablemente, y creo que lo mencioné en otra oportunidad, en otra predicación, habría sido en la década del 90, es decir, entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano, que reinó entre el 81 y el 96 después de Cristo. Algunos podrían pensar, pero ¿de qué sirve eso como datos de enciclopedia? No tiene mucho sentido empezar a decirlo en una predicación. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque podemos entender, y como lo hemos visto en la serie de estudios bíblicos sobre los evangelios sinópticos, si entendemos bien el contexto histórico, aquello que estaba ocurriendo, podremos entender mucho mejor y con mayor profundidad por qué Dios está diciendo algo específico en el texto. ¿Cuál es el sentido de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que el autor quería comunicar en ese contexto? Pero podremos entender eso si vemos la historia de lo que el momento social, cultural que se está viviendo. Entonces, por lo mismo es muy importante esto. Algunos argumentan que quizás podría haber sido escrito el Apocalipsis como en la década del 50, 60 después de Cristo, mientras reinaba Nerón, era emperador Nerón. Pero esa opinión es minoritaria. La mayoría coincide que habría sido efectivamente entre el 90 y el año 100 después de Cristo, ¿ya? A fines del primer siglo. ¿Y cuál era el contexto? Aparte de ubicarnos cronológicamente en el momento. ¿Qué es lo que estaba pasando? Las primeras comunidades de creyentes en Jesús, de seguidores de Jesús, estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano, por el Imperio Romano. Por lo mismo, este libro, el objetivo que tiene Apocalipsis era buscar ofrecer consuelo, ofrecer esperanza y orientación a los cristianos que estaban viviendo, que estaban sufriendo, que estaban viviendo la opresión. Así que esta idea tan de la cultura popular que uno ve mucho en las películas, en los libros, como el Apocalipsis, como algo terrorífico, sobre todo porque se ven bestias, animales con muchos ojos en todo el cuerpo, se ve como muy terrorífico. Y se ha instalado culturalmente, digo, fuera del cristianismo, en la cultura popular, esa idea de algo como siniestro cuando uno piensa en Apocalipsis. Pero si uno lee y entiende ese contexto, se da cuenta que es todo lo contrario a ser algo terrorífico. Se trata de un libro que buscaba animar la fe de los creyentes, de los primeros cristianos, que como decía se encontraban bajo la opresión. ¿Y cómo buscaba animarles en su fe? Mostrándoles
la victoria de Dios sobre el mal, que Dios iba a vencer, exhortándoles a resistir bajo la presión del Imperio Romano que los estaba persiguiendo. Y por último, ofreciéndoles una visión, por adelantado podríamos decir, una visión de la segunda venida de Cristo y del juicio final. Así que es profundamente esperanzador el sentido del libro. Otro asunto que también es importante mencionar en este momento es que la Biblia está compuesta por distintos géneros literarios. Y esto, hermano, es muy importante, por favor, que pongan atención, que está compuesto por distintos géneros literarios. Así que cada texto bíblico, cada pasaje, debe ser interpretado según los códigos de ese género. Y ojo, esto no tiene nada que ver, no contradicen absolutamente nada que sea palabra de Dios. Es palabra de Dios, pero Dios lo permitió así, que fuera escrita en distintos géneros. Y como les digo, debe ser interpretado cada texto según los códigos de ese género. Y digo esto porque el libro de Apocalipsis es un buen ejemplo de esto. Se trata de un género específico que recurre, y nosotros si leemos Apocalipsis, a propósito de eso que mencioné de los monstruos con mucho ojo, vamos a ver que se presentan metáforas, se usan muchas metáforas aquí. No así, por ejemplo, el libro de Hechos. Uno ve que lo que se relata en Hechos, por la forma como está escrito, es muy histórico en el sentido de entregar los detalles como concretos, como la persona iba de tal ciudad hasta otra, sanó a este otro, y así se van relatando los acontecimientos de manera literal. No así aquí que lo vemos con metáforas. Es decir, se expresa, se transmite una verdad, que es palabra de Dios, pero usando metáforas. Entonces, por lo mismo, Apocalipsis no hay que interpretarlo de manera literalista, sino que nuestra tarea como lectores es entender qué quiere decir la metáfora, cuál es la verdad que el Señor nos está revelando a través de esas imágenes. ¿Qué está buscando transmitir el Señor? Y en este punto nosotros, hermanos, tenemos una gran diferencia con las iglesias pentecostales, que tienden a realizar una lectura literal del Apocalipsis, esperando que se cumplan todos los hechos que están descritos de manera literal en la vida. Por eso, incluso con las sectas. Aquí tenemos una diferencia radical con las sectas, que empiezan a sacar cálculos viendo las fechas y viendo cómo eso se aplica literalmente en la vida real. Pero nosotros, como reformados, entendemos que no hay que leerlo de esa manera el Apocalipsis. Y el problema que ocurre con esas, sobre todo con esos movimientos evangélicos que no entienden esta distinción de géneros. Entonces, si no se parte de esa base, se termina interpretando cualquier cosa. Cualquier cosa. Por algo surgen las sectas. Sobre todo, y las sectas generalmente ponen el énfasis en el fin de los tiempos. Porque justamente toman estos libros, el libro de Daniel, y empiezan a ver cómo calzan estas fechas, a descifrar y ver cómo cuadra, en qué año sería la segunda venida de Cristo. Nosotros como reformados entendemos que no funciona de esa manera. Entonces, ya habiendo dejado claro esto, es importante que podamos ir al pasaje que nos convoca esta mañana. Primero, para llegar a este nuevo cántico que vemos en los versículos 9 y 10 del capítulo 5, es necesario que veamos cómo comienza el capítulo. ¿Qué es lo que se dice al inicio? Yo le dije que me apasionaba mucho esta parte. ¿Qué es lo que se dice al inicio? Y los versículos 1, que no leímos esta ocasión, pero para ver el contexto, los versículos 1 al 4 dicen lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Ojo, como les digo, hay metáforas. 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Aquí yo encuentro que es súper estremecedor. Es como casi estar viendo una película. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Imagínense lo que produjo en él, en su corazón, el que nadie, como dice el texto, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudiese abrir ese libro. Produjo un dolor tan profundo, una angustia, una desesperación, que él dice que lloraba demasiado frente a esto. Entonces, tal como les dije anteriormente, esta porción del libro de Apocalipsis presenta varias metáforas, muchas imágenes que simbolizan algo y que deben ser interpretadas.
Por lo mismo, ya para ir interpretando, ¿de qué se trata este libro con 7 sellos? ¿Qué representa? Primero hay que aclarar que la Reina Valera traduce, Reina Valera 1960, la que ocupamos, traduce como libro, pero en realidad es un rollo, es lo que se ocupaba en esa época. Porque de hecho los códices, ¿qué son los códices? Los códices se ocupaban en la antigüedad y sería como algo similar a un libro hoy en día, que son varias hojas puestas una sobre la otra y unidas en el borde. Es como sería un libro ahora. Pero los códices, ese formato que se parece al libro, se empezaron a usar en el siglo segundo. Y estamos hablando de un texto escrito en el siglo primero. Así que muy probablemente era un rollo y que estaba escrito por los dos lados. ¿Ya? Y aquí también hay algo curioso, porque en esa época los rollos se escribían por un solo lado. Se ocupaba solamente una cara. No es como ahora recto verso, no funcionaba eso de recto verso. Se escribía solamente por una cara. Pero el texto dice, y lo creemos así, que está escrito por los dos lados. Posiblemente esto indica que el mensaje era tan abundante que era imposible ocupar solo una cara. Era tan abundante, tan completo, tan inmenso, que era necesario ocupar los dos lados para no dejar el mensaje a la mitad o cortado. ¿Y cuál era el contenido del rollo? Ojo, esto no es algo que se me ocurrió a mí, es que yo creo que el contenido... No, existen 2000 años de cristianismo donde hay gente que se ha dedicado a estudiar este texto. Yo me subo sobre los hombros de todos esos hombres a lo largo de 2000 años que se han dedicado a estudiar el texto. No es a mí que se me ocurrió ahora que dice esto, no. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Cómo se ha entendido este texto a lo largo de los 2000 años de cristianismo? Es que la mayoría de los teólogos coinciden que este objeto, este rollo escrito por ambos lados, simboliza el plan completo de Dios. Eso simboliza el plan completo, perfecto y eterno de Dios. Y no sé ustedes, porque como les decía recién, de hecho a mí me produce angustia leer al apóstol Juan. Me produce angustia cuando él describe lo que está describiendo, cuando él dice que lloraba en demasía, porque no había nadie que fuese digno de abrir ese rollo sellado, porque ahí estaba la clave para la redención del pueblo de Dios. Y no había nadie en el universo que pudiese acceder, tener el acceso a esa clave, al plan eterno de Dios. Eso es terrible, desesperante. Por algo se siente así. Y esto nos da a entender que si el rollo seguía sellado y en la eternidad no hubiese existido ya absolutamente nadie, no se hubiese llevado adelante el plan de Dios, probablemente. Es un caso hipotético porque no pasó. No se hubiese llevado adelante el plan de salvación y toda la raza humana hubiese quedado condenada para siempre. Yo creo que ahí se encuentra la desesperación del apóstol Juan. Por eso su angustia. Porque se necesitaba, como dice, o podemos interpretar, se necesitaba a alguien que fuese digno de abrir el rollo, escrito por Dios. Pero en medio de la angustia, en medio de la desesperación viene la esperanza. Yo creo que eso es lo que nosotros vemos incluso en nuestra vida, en el día a día, que en medio de la desesperación llega, por obra de Dios, la esperanza. ¿Y cómo la vemos concretamente en el texto bíblico esta esperanza? El texto dice que uno de los ancianos que aparecen en este capítulo le dijo a Juan, deja de llorar, ya que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Jesucristo. De él está hablando el anciano, de Jesucristo. Por eso dice el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el descendiente de David. Jesucristo era el único y es el único que pudo abrirlo. Es el único digno. Imagínense aquello que parecía imposible, Cristo pudo lograrlo. Porque la descripción que hace el apóstol Juan aquí es impactante. Primero dice, no hay nadie. Y cuando dice cielo, tierra y bajo de la tierra es porque no hay nadie en el universo. Y después que ve que no hay nadie en el universo, el anciano le dice, sí, hay alguien, Cristo. Cristo sí puede, es el único. Y ahí nosotros vemos que Cristo es aquel
Y el único, como estoy diciendo, que puede llevar adelante el plan perfecto y eterno del Padre Celestial. El único que puede traer la redención al pueblo de Dios, solo Él. Entonces, en medio de esta situación angustiante en la que se encontraba el apóstol Juan, él él pudo ver en esta visión que el único que puede proveer una solución es Jesús. El único que puede proveer una solución a lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, a este mundo caído, a la posibilidad de aportar salvación, redención. De hecho, inmediatamente después declara el apóstol Juan, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ah, yo creo que la metáfora es bastante clara de qué se está refiriendo. Un cordero como inmolado, y vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bueno, el cordero inmolado, Cristo, lo pudo hacer. Y es producto de esto que se relata. Por eso decía que era importante presentar esta primera parte, este contexto. Es producto de lo que se ha presentado, que Cristo tomó el rollo que los seres vivientes y los ancianos entonaron en este cántico nuevo de los dos versículos que leímos esta mañana. Es porque Cristo fue el único que pudo abrir el rollo, que pudo tener acceso y llevar adelante el plan de salvación, que después los ancianos y los seres vivientes entonan este himno, este cántico, que aparece citado en los versículos 9 y 10 y que se cantaba, al parecer, en la iglesia primitiva, dentro de los primeros cristianos, cuando dicen, digno eres de tomar el libro, el rollo, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Bueno, ¿de qué habla este himno? Este cántico exalta a Jesucristo. Ese es el objetivo, esa es la centralidad que vemos aquí, que exalta a Jesucristo como el único que puede llevar adelante el plan completo de Dios, y esto gracias al hecho que Él fue inmolado en la cruz, que su sangre fue derramada, y que por medio de su sangre, ha redimido a personas de todos los pueblos, lenguas y naciones. Y al final dice que por medio de Cristo hemos sido hechos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Imagínense, hermanos, a creyentes del primer siglo, y reduzcamos más este contexto, de la segunda mitad del primer siglo, que estaban sufriendo persecución. Nosotros no vivimos eso, no es nuestra realidad, pero ellos sí estaban sufriendo persecución, estaban siendo oprimidos por el imperio. ¿Qué significa eso? Que uno no se puede quedar tranquilo en un lugar como nosotros aquí adorando. Tienen que pasar de una ciudad a otra para que no los encuentren, tienen que esconderse. Para hacer culto tienen que hacerlo de manera escondida, oculta, como lo que pasa en China pasadas algunas décadas, no sé si es tan estricto ahora sí, pero pasaba eso que de manera clandestina tenían que hacer culto, ir moviéndose de una ciudad a otra. También pasó en Francia en el siglo de persecución. Se tuvieron que ir todo al sur de Francia. Algunos arrancaron a los otros países. Entonces, en eso consiste la persecución. En un estado donde el cristiano no puede estar tranquilo, no puede estar en paz. No puede estar en paz. Y aún en la angustia, ese es el punto, aún en la angustia, en la persecución, cantaban que Dios había hecho de ellos reyes y sacerdotes. Imagínense, ¿quién va a estar cantando eso en la persecución? Reuniéndose de manera escondida, de manera escondida, yendo de una ciudad a otra para que uno no lo encuentre. Y cantando, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes del universo. Eso están diciendo aquí, del universo. Y lo hacían, hermanos, con una esperanza escatológica, es decir, puesta en el futuro, una esperanza puesta en el futuro, creyendo con una convicción profunda que reinarían para siempre. Aquellos que eran perseguidos por el imperio, por la autoridad civil, decían, bueno, va a llegar un momento que nosotros estaremos reinando en el universo.
como coherederos de Cristo, en ese sentido. Entonces este cántico representaba una esperanza en medio de tiempos violentos. Ese tipo de esperanza que existe mientras todo parece que está desvaneciéndose, acabándose, donde todo parece estar en contra de nosotros, cuando todo parece oscuro, cuando la situación en nuestra vida parece en un sinsentido, pero existe una pequeña luz. Claro, uno lo ve negro, oscuro, pero hay una pequeña luz, que en realidad es una gran convicción. El hecho de saber que a pesar de lo que esté ocurriendo, de las tinieblas que vemos, de la oscuridad, que no se ve un futuro claro en lo inmediato, tener la convicción que el Señor es dueño de la historia, que el Señor es dueño de la historia y que Él nos hace partícipes como sus hijos de su plan perfecto y eterno. ¿Y qué nos dicen a nosotros estas palabras de este cántico, hoy concretamente, a nosotros como iglesia? ¿Cómo esta esperanza que tuvieron estos primeros cristianos perseguidos también tiene un sentido para nuestras vidas? Muchas veces nosotros nos sentimos abrumados. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, o nos pasa cada cierto tiempo, porque vivimos en un mundo caído. Es imposible tener una vida ideal, imposible. Muchas veces uno tiene una expectativa de lo que quiere hacer en la vida, de lo que sería una vida ideal para nosotros, y nos damos cuenta que en la realidad no llegamos a estar ni cerca de eso. Entonces muchas veces nos sentimos abrumados por las situaciones que nosotros vivimos de manera directa o por lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Puede ser a nuestro alrededor de manera inmediata, por ejemplo, en nuestra familia, entre nuestros amigos, o a gran escala. Muchas personas, y yo creo que a todos de una u otra manera nos abrumamos muchas veces por lo que pasa en el país, por lo que pasa en el mundo, nos sentimos acongojados por eso, por las circunstancias que vemos muchas veces hasta en la misma prensa. Y el sentirse así, confundidos, puede y generalmente, de hecho, provoca un sentimiento de angustia y ansiedad. Cuando uno está confundido, se angustia. Es como el paso siguiente de estar confundido, la angustia, la desesperación, ya yendo incluso más lejos, el sentirse ansioso, muchas veces no poder dormir, muchas veces tener incluso que tomar una pastilla para estar un relajante, algo, un té de hierba, alguna cosa que nos mantenga calmos. Y uno, y uno puede llegar en esa circunstancia a preguntarse, ya, pero ¿cuál es la solución para esto que estoy viviendo o para esto que estoy viendo? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está, podríamos decir, la puerta de salida, la puerta de escape? ¿Dónde va a aparecer como la luz en el fondo del túnel? No de la muerte, pero la luz en el fondo del túnel como de esperanza frente a este contexto doloroso, triste, terrible. ¿Cómo se puede arreglar lo que estoy viviendo o lo que estoy viendo? En algunas ocasiones o durante algunos periodos de nuestra vida, pareciera, que, como decía, que todo es negro. No se ve esa luz de esperanza. Y probablemente, como también dije recién, todos hemos pasado por algo así. Todos, todos. Puedo decirle antes de lo que no ha pasado, yo sé que no va a ser así, que todos nos ha ocurrido ese tipo de situaciones, que hemos vivido ese tipo de crisis, o hemos estado acongojados. Pero el Evangelio, y de eso se trata, hermanos, el Evangelio nos muestra que en este mundo caído, la única esperanza es Cristo. Eso es lo que nos está mostrando este pasaje, que en este mundo caído, donde todo parece oscuro, donde todo parece sin sentido, donde muchas veces lo que vivimos o vemos nos lleva a la desesperación, la única esperanza es Cristo. Muchas veces se van a ofrecer esperanzas, soluciones, que van a ser soluciones pasajeras, quizá algo en lo inmediato, y después volvemos a lo mismo. Como el placer, un placer pasajero, llega, se instala, se va, y necesitamos más, y nuestra vida sigue estando igual. Pero la solución única, definitiva, verdadera, eterna, se encuentra en Jesucristo. Pero esperanza, ¿en qué sentido? También uno podría preguntarse.
para aterrizarlo a nuestra vida, para que no quede solamente como una doctrina, para aterrizarlo. ¿Esperanza en qué sentido? Primero, según lo que nos dice el texto, a esos puntos. Primero, lo que nos muestra este texto, que Jesús nos redime. La Biblia presenta, desde el tercer capítulo, nos presenta al ser humano en enemistad con Dios. Y todas las cosas que vemos hoy son consecuencia de eso, son consecuencia de esa enemistad. Y lo que vemos hoy, tanto de pequeña a gran escala, que no anda bien, es consecuencia de esa rebelión del ser humano en contra de Dios. Los conflictos, como digo, pequeña a gran escala, conflictos entre, no sé, a nivel familiar o conflicto a nivel mundial, todo. Las guerras, la corrupción, el desorden en cómo ser familia o en cómo vivir en sociedad. Nacemos, crecemos, somos formados siendo parte de un mundo caído, de un mundo que evidentemente no anda bien. Y todos nosotros vivimos esa realidad día a día. Todos pecamos, pecamos, y en el sentido inverso también. Somos víctimas o somos afectados por el pecado de otros. Y así vivimos, lamentablemente, en este mundo. Dañamos y nos dañan. Y así pasa. Y es frente a ese escenario que pareciera pesimista, que pareciera muy incierto, que pareciera fatalista, que Apocalipsis apunta a la esperanza, que nos muestra el libro de Apocalipsis que Cristo salva. Frente a este escenario que pareciera que en realidad todo el mundo va a ir y todo el universo va a ir a parar al bote de la basura, el texto nos dice, y la esperanza del Evangelio consiste que Cristo salva, que por medio de su sangre derramada en la cruz concretamente, por el hecho de haber recibido Él el castigo que nosotros merecíamos, somos reconciliados con Dios. Hablamos de una enemistad. Bueno, así parte la historia de la redención, con una enemistad, una rebelión entre Dios y el ser humano. Pero a través de Cristo y su sacrificio en la cruz, somos reconciliados con Él. Somos nuevamente amigos de Dios. Ahora somos adoptados como hijos de Dios. Podemos tener una relación de paz con Él. Él vino, Cristo, a establecer la paz entre el Señor y nosotros. La epístola a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 21 y 22 declara: y a vosotros también queréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, esta idea de hacer la paz, os ha reconciliado en su cuerpo, Jesucristo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eran enemigos, ahora son hijos. Estaban en enemistad y ahora han sido reconciliados. Había un conflicto, una separación, y ahora fue establecida la paz, la unidad entre el Señor y nosotros. No toda la humanidad, entre el Señor y nosotros, a los cuales Él nos ha adoptado como sus hijos. Cristo hizo posible, como decíamos hermanos, que aquello que para cualquier persona en este mundo era imposible, como dice el apóstol Juan, aquello que para cualquier persona que pise la tierra era imposible, Cristo sí lo hizo posible. ¿Y en qué consiste esto? En reconectarnos con Dios a través de su muerte. Y ahí se encuentra lo paradójico. Como decíamos hace un tiempo atrás, esto que parece contradictorio, pero en realidad no es contradictorio, que es coherente. Que en la muerte, ojo, en la muerte del Salvador, en la crucifixión del Hijo de Dios, nosotros podemos tener vida. Eso es lo paradójico. ¿Cómo en la muerte de alguien podemos tener vida? Pero así es porque es el Hijo de Dios que pagó el precio, que sufrió el castigo. Y por eso podemos tener vida eterna, vida en abundancia. Y como dije en la predicación del domingo pasado, en esto, en este hecho de la crucifixión, se encuentra el corazón de la fe cristiana. Ahí se encuentra el corazón del Evangelio.
en la cruz, en el sacrificio de Jesús, en Él como el Redentor, como nuestro Redentor. Porque sin cruz no hay evangelio, no hay evangelio. Es simplemente una religiosidad, una pseudo religión cristiana. No es más que eso, como un sucedáneo. Es como un producto de estos con marca, no quiero decir un nombre de marca, pero que es como una imitación del original. Eso. Pero sin cruz no hay evangelio. Sin cruz no hay salvación. Estaríamos condenados. Porque si se trata de nosotros, lo vamos a echar a perder. Lo vamos a arruinar. Si se trata de lo que nosotros podemos hacer, estamos acabados. Somos incapaces de buscar por nuestros medios al Señor. Por eso fue necesaria la cruz. Por eso fue necesario que Él, el Señor, proveyese la solución. Esta solución que se nos presenta en el capítulo 5 de Apocalipsis. Que Él diese a su Hijo amado, su Hijo unigénito, para que pudiese rescatarnos. Para que pudiese, como nos presentan estos dos versículos, llevar adelante este plan perfecto y plan completo del Padre Celestial. Y así salvarnos de la condenación eterna. Y así salvarnos de que no existiese nadie capaz de abrir el rollo, sino pudiendo hacerlo, proveernos una solución. Y esto, hermanos, es determinante para nuestra vida, es determinante para nuestro presente, pero también para nuestro futuro, para qué es lo que va a pasar con nosotros después de la muerte. Y ahí donde cabe preguntarse, ¿hemos sido salvados por Cristo? Por Cristo, perdón, no son varios, es uno. ¿Hemos sido salvados por Cristo? Tenemos fe que Jesucristo, que Jesús el Señor, dio su vida por nosotros, que Él es justamente aquel que abrió ese rollo. El Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Amén. Que así sea, que lo creamos con una convicción profunda. Segundo, también que podemos ver que cómo se aplica aquello que dice el texto en nuestra vida. Que Jesús hace de nosotros, dice el texto, reyes y sacerdotes. Impresionante eso, porque, o sea, yo con suerte tengo una familia, o sea, no con suerte, por la voluntad del Señor, perdón las palabras, perdón las palabras, por gracia del Señor tengo una familia y ya ahí está como el gobierno, pero decir que somos reyes y sacerdotes, eso habla como de algo, como que nos coloca en una posición súper alta. Eh, y ahí lo que nos muestra este texto bíblico que la salvación no consiste solo, o sea, consiste, pero no solo en ser reconciliados con el Señor. Es eso, pero más, ¿ya? Somos reconciliados, pero ahora tenemos un nuevo estatus, una nueva identidad. Primero, el hecho de que ahora somos llamados hijos de Dios. Como decíamos, éramos enemigos, ahora somos hijos. Y esto, el hecho de ser hijos, tiene consecuencias, consecuencias que son inmensas. El pasaje bíblico dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y en esta declaración encontramos una esperanza, como decía adelante, escatológica, es decir, respecto al futuro, presente y futuro. La convicción de que el reino de Dios está avanzando y que un día será establecido por completo, de manera plena, de manera total, que se manifestará de manera plena con la segunda venida de Cristo. Y el plan de Dios comienza en el Edén con Adán y Eva. Nosotros eso es lo que vemos en los primeros capítulos del Génesis, con Adán y Eva puestos, que, ¿para qué fueron puestos ahí? O sea, no es simplemente que Dios los dejó y listo, hagan lo que quieran, no. Fueron puestos con una tarea, con un mandato. Ellos fueron puestos para, dice el texto, para gobernar la tierra y para cumplir una función sacerdotal, cultivando y cuidando como un acto de este jardín del Edén, como un acto de adoración. A eso apunta el texto, los primeros pasajes de Génesis. Esa era una actitud sacerdotal que ellos debían cumplir. Adorar al Señor por medio de cultivar, de labrar la tierra. Ellos fallaron. Eso es evidente que en el tercer capítulo, que ellos fallaron, cayeron, pero no el plan de Dios.
como que el plan de Dios se acabó y Dios tiene que inventar otra cosa nueva. No, no es así. Ellos fallan, pero no el plan del Señor. Porque esta tarea sigue estando vigente. Sigue la tarea que el Señor le dio a Adán y Eva en el Edén. Sigue estando vigente. De hecho, Jehová lo vuelve a repetir después, vuelve a repetir este mandato de cultivar la tierra, de procrearse, de extenderse, de llenar la tierra. Mucho después se lo repita a Noé. Eso quiere decir que el Señor mantenía vigente ese mandato. Su proyecto, su plan sigue adelante, independientemente de todo lo que pasó entre Adán y Noé. Seguía el plan adelante, porque el plan del Señor no fracasa. Esa es la idea. El plan del Señor no fracasa, sigue en pie, sigue adelante. Así que en este reino que se está manifestando poco a poco, ¿y por qué decimos, a diferencia de otra iglesia evangélica, dice, no, este reino que va a ser en el futuro? No. Nosotros vemos en la Biblia que el Señor Jesucristo comienza su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, está comenzando ahora, en el momento que Jesús viene, que vino. Está comenzando ahora, así que ya estamos viviendo las señales de este reino que avanza. Entonces, en este reino que se está manifestando poco a poco y que un día alcanzará su plenitud, debemos ejercer un rol de embajadores de Dios, un rol de embajadores de Dios, administrando, gobernando y sirviendo de cara a Dios, de cara a Dios. ¿Qué quiere decir de cara a Dios? De cara, perdón. Reconociendo que todo lo que hacemos en la vida, Dios nos está mirando, lo estamos haciendo frente a Él, glorificándole en todo, rindiéndole culto en un sentido amplio. Aquí también podemos hacer una distinción entre el culto en sentido estricto y el culto en sentido amplio. El sentido estricto es lo que estamos haciendo ahora. El culto donde nos reunimos como iglesia, en el contexto comunitario, y elevamos la adoración a Dios. En un sentido amplio es el culto que nosotros rendimos al Señor en toda el área de nuestra vida, en el día a día, en todo lo que hacemos, cómo vivimos como familia, en nuestro trabajo, en los pasatiempos, la actitud de adoración que debemos tener en todas las áreas, adorándole en todas las áreas, como decía, con todo nuestro ser, con todo lo que hacemos. Y si bien es cierto que este reino aún no se manifiesta de manera ya total y plena, porque eso va a pasar en el futuro, que seguimos, de hecho, seguimos viviendo en un mundo caído, afectado por el pecado y lo vemos día a día, este rol de reyes y sacerdotes del cual habla el texto, ya podemos cumplirlo a pequeña escala. Ya podemos ir ejerciéndolo a pequeña escala, con los medios que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, y en el contexto en el que estamos. No necesitamos llegar a ser presidente de la República o un líder a nivel latinoamericano para ser reyes y sacerdotes, para ejercer esto. No, en nuestro contexto, el Señor nos llama a ejercer todas nuestras tareas, las que tenemos, ni siquiera más que eso, las que tenemos, todas nuestras tareas, a vivir en todas las áreas de nuestra vida, como decía, trabajo, familia, pasatiempo, iglesia, también, como coherederos de Cristo, siendo buenos mayordomos, algo que también hablamos en el departamento de hombres el año pasado, siendo buenos mayordomos, administrando bien lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y manifestando así las señales anticipadas de este, como dice también Apocalipsis casi al final, cielo nuevo y tierra nueva, manifestando poco a poco eso que va a ocurrir algún día, cielo nuevo y tierra nueva. Por lo mismo es necesario, hermanos, que asumamos nosotros, que esa palabra que de repente está muy mal usada, nos empoderemos, pero lo digo en un sentido bíblico, de asumir nosotros, de apropiarnos de nuestro rol como cristianos, que consiste en compartir el Evangelio con las palabras verbalmente, pero más que eso, es mucho más que decir que Jesús te ama o predicar el Evangelio. Hay que hacerlo, pero además de hacerlo, tenemos que encarnar y testificar en toda la área de nuestra existencia el hecho de que somos hijos de Dios, puestos y que hemos sido puestos para ejercer la administración de la creación que el Señor nos ha dado. Jehová le dijo a Adán y Eva, según la Reina Valera 1960, la traducción, sojuzgad la tierra y sometedla o sométanla. Ese mismo mandato nos ha dado el Señor a nosotros, ahora, por ser sus hijos. En esto consiste ser hijos de Dios en este mundo. Pero eso exige, hermanos, asumir
y vivir de acuerdo a la misión que el Señor nos ha dado, que Dios nos ha dado, y vivir así de nuestra vida cotidiana. ¿Estamos siendo fieles a este llamado? ¿Estamos respondiendo de manera favorable a esta tarea que tenemos como cristianos de ser buenos mayordomos en todas las áreas de nuestra existencia? ¿O vivimos vidas tibias, de poco compromiso, compromiso como a medias con el Señor, conformándonos con ser creyente y listo, como si fuera suficiente y nada más? El Señor es quien escudriña los corazones, quien puede ver en profundidad los corazones. No soy yo, no son los presbíteros, no es nadie que en la iglesia. No podemos nosotros pretender que un hermano escudriñe el corazón de otro. No, el Señor es quien lo hace. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede saber si estamos faltos o no. Él. Nosotros no tenemos esa capacidad y gracias al Señor que no la tenemos, porque Él es el soberano. Y que por lo mismo Él sea el Señor a través de su Espíritu Santo animándonos e impulsándonos a vivir como buenos mayordomos, a vivir cuidando y administrando lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado, ha puesto en nuestras manos, o aquello que ha puesto bajo nuestro cuidado, que podamos trabajar con pasión para que su reino se manifieste, siga manifestando, porque ya se está manifestando, que siga siendo así, que siga avanzando y de manera concreta, siempre como les digo, pensemos de manera muy concreta, que siga manifestándose su reino aquí, en Chillán, en Chillán. Hace unos días atrás me dijeron como un adagio o algo así, que parece que todas las calles del mundo tenían su centro, su corazón en Chillana, algo así. Y yo encontré súper bonito, súper poético. Pero pensemos en eso, hermano. ¿Por qué quería decir eso? Pensemos que el Señor nos ha puesto aquí en esta ciudad. Y es nuestra tarea como cristianos, como mayordomos del Señor, trabajar para que el reino se extienda en esta comuna donde el Señor, en su propósito, en su providencia, nos ha puesto. Que el Señor nos bendiga y oremos.